Feliz sábado, hermanos. Es un gran placer estar con ustedes nuevamente, ya después de mucho tiempo, ya lo mencioné anoche, pero es siempre grato de ver a mis hermanos de aquí de Las Vegas. Y en esta mañana quisiera solamente tocar algunos de los puntos que mencioné la noche, ah, anoche más bien. Quisiera recordar ciertos párrafos que nosotros, enseñanzas que aprendimos. En primer lugar, nosotros aprendimos de que si, por ejemplo, si Liam algún día él quiere ser pastor, él va a ser un buen pastor, porque a él no le va a importar de que tenga 99 ovejas, si le falta una, él dijo que iba a ir a buscarla. También nosotros aprendimos la parábola de la oveja perdida. Cristo no quería enseñar de que la salvación era nuestro deber buscarla, sino que la, la salvación viene porque Dios vino primeramente a buscarnos, de igual manera como el pastor fue detrás de la oveja perdida. También aprendimos de que nuestro arrepentimiento, cuando nosotros sentimos el peso de nuestros pecados y venimos al Señor para pedirle perdón, no debe ser motivado porque queremos ganar el favor de Dios o porque queremos que Dios nos ame, sino más bien porque Él ya nos amó, Él ya nos reveló su amor. Eso es lo que nos debería mover a nosotros a arrepentirnos. Pero así como en la historia de la oveja perdida, el pastor recoge a la oveja, la sana y la trae de nuevo al redil. Cuando nosotros hablamos ya en el sentido en el cual Jesús quería referirse a esta parábola, en el sentido de una alma viniendo a la iglesia o regresando al redil del Señor, cuán fácil es reincorporarnos en el rebaño de Dios. Aquellos de nosotros que hemos encontrado, tal vez en algún momento nos hemos encontrado fuera de la iglesia y hemos intentado regresar al rebaño del Señor, o que tal vez encontramos la verdad y nos quisimos convertir, cuán fácil fue incorporarse al rebaño. Hay un pasaje en Palabras de Vida del Gran Maestro que nos dice que cuando alguien se haya extraviado grandemente en el pecado y trate de volver a Dios, a veces encontrará crítica y desconfianza. Vemos que esa fue la experiencia del apóstol Pablo. ¿Cuántos de nosotros recordamos la recepción que le dieron a él, la iglesia, cuando se enteraron de que él ahora era un apóstol de Jesús? ¿Lo recibieron con los brazos abiertos? ¿Encontró crítica y desconfianza? De la misma manera, nosotros tal vez cuando queríamos regresar a la iglesia, cuando empezamos tal vez a tener estudios bíblicos, tal vez había personas que decían, ¿realmente te estás convirtiendo? ¿Realmente quieres esto para tu vida? Nos dice aquí en el mismo párrafo, habrá quienes pongan en duda la veracidad de su arrepentimiento o que murmurarán, no es firme, no creo que se mantendrá. Muchas veces podemos ver a alguien que está tal vez teniendo un estudio bíblico, que está visitando la iglesia y decimos, ¿este pecador? No creo que realmente esté en el camino del Señor. En un ratito él va a dejar de venir. Pero aquí nos dice que mediante sus críticas, el maligno trata de desanimar a aquella alma y llevarla aún más lejos de la esperanza de Dios. Entonces, no siempre es un proceso fácil el incorporarnos como oveja perdida al rebaño del Señor. Y en Ezequiel, capítulo 34, versículos 20 y 21, ahí encontramos una advertencia de Dios para esas ovejas que ya están dentro del rebaño, que ya están dentro del redil, que hacen la vida difícil a aquellos que se tratan de incorporar. Ahí nos dice a través del profeta Ezequiel, por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Dentro del rebaño hay ovejas que se aprovechan de las más débiles y que las empiezan a empujar hasta que finalmente las sacan del redil y las dispersan. Brevemente quiero tocar una historia que todos nosotros conocemos. El Señor Jesús fue invitado a una cena en la casa de un fariseo. Se llamaba Simón.
Y nosotros sabemos de que dentro de esa escena vino otro personaje a la historia, una mujer que quería pasar desapercibida. Jesús estaba cenando con todos los invitados en ese lugar y esta mujer quería presentarle un regalo al Señor. Ella no quería levantar la atención de las personas. Y sabemos de que por el olor del perfume que ella derramó en los pies de Jesús, la gente se dio cuenta que ella estaba ahí. ¿Y cuál fue la recepción que le dieron a ella a esta cena? ¿Fue también con los brazos abiertos? ¿Fue grata la presencia de esta mujer en este lugar? Nosotros vemos que por las palabras que ellos dijeron, su ofrenda fue contada como un desperdicio. ¿Quién dijo que era un desperdicio ese ungüento que pusieron sobre Jesús? Uno de los discípulos de Jesús. Judas mismo, él vio la calidad del perfume y dijo, eso pudo haber sido vendido y el dinero se lo hubieran dado a los pobres. Su ofrenda fue vista como un desperdicio por Judas. Su persona misma fue vista como una impureza por Simón. El mismo anfitrión de esta cena dijo, si Jesús realmente fuera un profeta, él sabría quién es esta mujer y no permitiría ni siquiera que se le acercara. En ese momento le estaban haciendo sentir a esta mujer como una oveja negra, como alguien que no encajaba, alguien que no debía estar en medio de todos ellos que se creían a sí mismos como ovejas blancas y puras. Pero ahora los quiero llevar de ese lugar, de esa cena en la casa de Simón, al río Jordán. Y les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. Voy a pedir a 3 personas que me ayuden. Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 3. Ahí vamos a comenzar nuestra siguiente historia. ¿Dónde se encuentra ¿Dónde nos encontramos en esta escena? A ver, en el versículo 1 de Mateo 3. ¿Quién lo puede leer? En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Gracias. Sí, hasta ahí. Otra persona que nos diga cuál era el mensaje de este hombre que estaba en el desierto de Judea. ¿Cuál era su misión? Sí. Y diciendo arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Arrepentíos. Ahora en el versículo 3, ¿cuál es el contexto de este hombre? ¿Quién era? ¿Ya se había escrito sobre él? Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Gracias, hermano. Entonces, ya se había escrito de que este hombre iba a estar ahí en el desierto, junto al río Jordán, iba a estar predicando, ¿qué mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos ya está cerca. Ahora, cuando Juan el Bautista predicaba este mensaje de arrepentíos, al igual que el Señor Jesús, lo rodeaban una variedad de personas, de los diferentes caminos de la vida. ¿Cuán específico era Juan cuando se señalaba los pecados de las personas, cuando él les llamaba al arrepentimiento? ¿Cuán específico era él? ¿Será que él conocía las obras de algunos de ellos? Veamos aquí. Entre las personas que lo rodeaban, había fariseos, había saduceos, había escribas, habían esas ovejas del redil que se creían blancas, que se creían puras, que se creían perfectas. ¿Y cuál era el mensaje de arrepentimiento que les daba a ellos? Les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista reprendía la hipocresía y el orgullo de esas personas. Y cuando se trataba del rey y la reina, ¿será que Juan el Bautista callaba? También era específico en la reprensión que traía hacia ellos. Él reprendía el adulterio que había cometido Herodes y los asesinatos que ellos habían también llevado a cabo para llevar su vida como ellos querían llevarla. Lo rodeaban soldados también. Los soldados eran hombres rudos, eran hombres que eran mal hablados, que robaban también, porque ellos no estaban conformes con el salario que les daba el gobierno.
Y Juan el Bautista tocaba exactamente en esos pecados y les decía que fueran conformes, que se contentaran con el salario, que no hicieran ninguna extorsión, que no calumniaran, que fueran hombres de bien. Pero también había otro grupo que escuchaba las enseñanzas de Juan el Bautista, que eran los publicanos. Y había una enseñanza bien específica, una admonición bien específica que Juan el Bautista les daba. Y él les decía, no exijáis más de lo que os está ordenado. En otras palabras, no roben, no extorsionen a sus hermanos. En Mateo 3:8, ahí nos dice que el mensaje que les daba es, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. A Juan le preocupaba la salvación de esas personas. Él sabía que las profecías se estaban cumpliendo. Él sabía que Jesús ya estaba muy cerca. Y él quería que ellos llevaran esos frutos de arrepentimiento. Pero es a este último grupo, al de los publicanos, en el cual podemos comenzar la historia que quiero tocar hoy. Y la enseñanza de no exijáis más de lo que os está ordenado. Vamos a irnos a Jericó. ¿Quién vivía en Jericó? A ver, de los niños. Ustedes saben, Jericó era un lugar muy bonito. Tal vez nosotros conocemos la historia de cuando los israelitas rodearon la ciudad y las murallas cayeron. Pero ya después la ciudad fue reconstruida y estaba en un lugar céntrico. Ahí cruzaba mucha gente que quería ir a Jerusalén, tenía que cruzar por ahí. Y ahí había muchos mercados, mucho intercambio de cosas de valor. Y Jericó estaba posicionado a pocas orillas del Jordán, en la orilla occidental del valle, y se extendía ahí un área muy fructífera. Era un lugar de palmeras, se conocía como la ciudad de las palmeras, era tropical, era como una esmeralda en el medio del desierto. Tenía jardines, tenía manantiales, era un lugar muy apto para la vida. Y es ahí donde encontramos ¿a quién? Encontramos al personaje principal de nuestra historia de hoy. ¿Quién era Zaqueo? La palabra de Dios nos dice que él era el principal de los publicanos, él era judío, pero él también no era bien visto por sus compatriotas. Él lo odiaban porque él estaba trabajando para los opresores de la nación hebrea. Nos dice ahí, su posición y fortuna eran el premio de una profesión que ellos aborrecían y a la cual consideraban como sinónimo de injusticia y extorsión. Saben, lo que Zaqueo hacía no era algo fuera de lo común. Todos los publicanos, todos los cobradores de impuestos ya habían formado como una banda, una confederación, en los cuales ya estaban de acuerdo en cobrar más de que se les pedía que hicieran y se guardaban parte del dinero para sí mismos. Pero había una diferencia en este hombre, en este principal de los publicanos. Zaqueo, él conocía la verdad. Él conocía las escrituras y había escuchado las predicaciones de Juan el Bautista. Predicaciones que le llamaban al arrepentimiento. Y un día, él escuchó que Jesús iba a cruzar por la ciudad donde él radicaba. Al mismo tiempo de que se llenó de miedo, porque escuchaba las historias de Jesús, escuchaba que muchos decían que él era el Hijo de Dios, que él era enviado del Creador. Él tuvo miedo porque se vio a sí mismo como el pecador que realmente era. Pero a la misma vez, al escuchar la misericordia que Jesús le demostraba a los pecadores, escuchaba que uno de los discípulos de Jesús había sido un publicano. Eso despertó la esperanza en el corazón de este hombre. Y pensó, creo que tengo la oportunidad de cambiar, de ser aceptado por el Señor Jesús. Cuando el Espíritu del Señor empieza a trabajar en nuestros corazones y nos convencemos de que somos pecadores, de que hemos cometido errores, muchas veces llegamos a este punto al cual llegó Zaqueo. Ahora él comenzaba a comprender cuán amargos eran los frutos del pecado y cuán difícil el camino del que procura volver de una conducta incorrecta. Cuando nosotros pensamos en las personas que hemos ofendido y nos imaginamos en lo que tenemos que hacer para finalmente estar en paz con ellos,
todos los perdones que tenemos que pedir, las conversaciones difíciles que debemos de tener. Tal vez tenemos algún hábito, alguna práctica que sabemos que no es correcto y que el Señor nos está pidiendo que abandonemos. Y nos ponemos a pensar, si yo hubiera comenzado desde pequeño a dejar esta práctica. Vemos cuán difícil es el camino del que procura volver de toda una vida de conducta incorrecta. El ser malentendido, el tropezar con la sospecha y desconfianza en el esfuerzo de corregir sus errores, era difícil de soportar. Imagínense a Zaqueo, toda una vida de extorsión, de robo. Ahora pensar en la desconfianza con la cual se iba a topar cuando él fuera a las personas, les pidiera perdón y les quisiera restituir lo que les había robado. El jefe de los publicanos anhelaba mirar el rostro de aquel cuyas palabras habían hecho nacer la esperanza en su corazón. Al igual que la mujer que estaba enferma, que ella dijo, si tan solo pudiera yo tocar el manto de Jesús, yo sé que sería sana. Zaqueo ni siquiera quería tocar a Jesús. Él decía, solamente quiero ver el rostro de este hombre. Solamente quiero mirar a este hombre que me ha traído esperanza a mi alma. Pero algo curioso que quisiera que notemos, hermanos, es de que antes de que Zaqueo supiera de que Jesús iba a cruzar por ahí, él ya había comenzado el camino de vuelta al Señor. Nos dice ahí, él ya había empezado a volver así sobre sus pasos cuando se supo en Jericó que Jesús estaba entrando en la ciudad. Fue entonces que Zaqueo resolvió verle, pero él ya había tenido esa convicción en su corazón. El Espíritu Santo ya estaba trabajando en su alma, le estaba demostrando sus pecados y Zaqueo ya había comenzado activamente a volver pasos atrás y encontrarse con el Señor. En este tiempo había mucha conmoción en Jericó. Cuando ellos escucharon de que Jesús venía, ellos ya habían escuchado sobre los milagros que él había realizado. En ese entonces Lázaro ya había sido resucitado y también la gente sabía de que los escribas, los fariseos, los saduceos, los dirigentes de la iglesia en aquel tiempo querían terminar con la vida de Jesús, pero ellos, sin embargo, querían acercarse a él. Antes que Zaqueo mirara el rostro de Cristo, había iniciado la obra que ponía de manifiesto que era un verdadero penitente. Antes que fuera acusado por el hombre, ya había confesado su pecado. Normalmente, ¿cuándo confesamos nuestros pecados, hermanos? Muchas veces es cuando nos descubren. Cuando alguien se entera de lo que estamos haciendo, es que comenzamos a hacer restitución y queremos arrepentirnos, pero vemos que este hombre estaba llevando a cabo el arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento que sale naturalmente sin que él haya sido descubierto. Se había rendido a la convicción del Espíritu Santo y había empezado a seguir la enseñanza de las palabras escritas para el antiguo Israel, tanto como para nosotros. ¿Cuáles eran las palabras que fueron dadas al antiguo Israel? Si abrimos nuestras Biblias en Levítico capítulo 25, leemos de los versículos 35 al 37, ahí vemos los consejos o las leyes que Dios les dio a Israel. Y él les decía, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como peregrino y extranjero vivirá contigo. Y ahí nos dice, no tomarás usura de él ni aumento. En otras palabras, no te vas a aprovechar de tu hermano porque él está pobre y tú le estás impartiendo alguna ayuda. Mas tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. En el versículo 17, el Señor les dice a Israel, no le darás tu dinero a usura, no le vas a cobrar interés, ni tu vitualla a ganancia. Y no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de tu Dios. Zaqueo conocía esos escritos. Esta era la ley en la cual se basaba la economía hebrea. Él conocía que él estaba en pecado, que él estaba quebrantando la ley de Dios. Nos dice, y tan pronto como Zaqueo se rindió a la influencia del Espíritu Santo, abandonó toda práctica contraria a la integridad. Fue entonces de que Zaqueo, al saber el día y la hora que Jesús iba a cruzar a través de Jericó, se resolvió irle a ver. Pero esperaba más que eso. Él estaba convencido de que quería hacer el bien y procuraba hacerlo. Pero ¿cuál era el problema de Zaqueo? A ver, los niños, ¿cuál era el problema de Zaqueo? ¿Por qué se le iba a hacer difícil
a Zaqueo, para que Zaqueo viera a Jesús. ¿De qué tamaño era Zaqueo? ¿Era un hombre muy alto? Era un hombre bajito. Y cuando nosotros vemos que gente importante viene, se llena de personas y es difícil uno llegar hasta el frente de la fila. Él tenía este problema. Entonces, ¿qué resolvió hacer? ¿Qué hizo Zaqueo? He climbed a tree, se subió a un árbol. Él buscó uno de los árboles que estaba cerca de por donde iba a pasar Jesús y se subió. Y vio que desde lejos se acercaba a Jesús con todos sus discípulos, con toda la gente que le seguía. Y él finalmente ve cómo se le está acercando y justamente donde se para Jesús. Ahí donde está Zaqueo. ¿Se imaginan el corazón de Zaqueo de ver, finalmente está aquí este hombre que trajo esperanza para mi vida, que trajo esperanza para mi alma, y él está aquí justamente abajo del árbol donde yo estoy trepado? Jesús voltea hacia arriba, ve a Zaqueo y nos podemos imaginar, mi corazón estaría palpitando fuertemente si yo siendo pecador, yo habiendo escuchado todas estas historias de Jesús y ahora Jesús está aquí y me está viendo a los ojos. Me puedo imaginar el corazón de Zaqueo casi se para de ver que Jesús está ahí mirándolo. Él no esperaba nada de Jesús, no esperaba ni siquiera de que él lo reconociera. Pero ahora tiene al Salvador del mundo mirándole a los ojos. ¿Qué le iba a decir él al maestro? ¿Qué palabras le podría él dar a este hombre? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, ¿por qué? Hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Necesario? ¿Por qué es necesario? Si yo fuera Zaqueo, yo diría: Señor, la necesidad es mía. ¿Cómo de que tú necesitas estar en mi casa? Yo necesito que tú estés en mi casa. Yo soy el pecador. ¿Por qué me estás diciendo tú que es necesario que tú estés en mi casa? Cristo deseaba, Él necesitaba, Él sentía ese gran placer de estar con un alma arrepentida, con un alma honesta, con un alma que realmente quería estar con Él. A Él lo rodeaban cientos de personas, en ciertas ocasiones miles de personas. Muchos de ellos querían solamente el mal para Jesús. Otros estaban junto a Él solamente por interés, porque decían: en el momento de que este hombre se vuelva rey, y si es que lo coronan, tal vez me va a agarrar de consejero, tal vez voy a ser parte de su ejército. Muchos estaban con Jesús por interés, pero que el Señor vea a un hombre que honestamente le buscaba porque quería un cambio real de vida. Por eso era necesario para Jesús estar con personas así, porque le traían paz a su corazón. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Pero ¿qué sucedió, hermanos? ¿Quién puede leer el siguiente versículo? ¿Lo pueden leer de sus Biblias en Lucas 19:7 o lo pueden leer de aquí de la pantalla? Cuando Zaqueo descendió del árbol, todos escucharon lo que Jesús le había dicho. Y ahora Zaqueo lo lleva hasta su casa. ¿Qué sucedió ahí en el versículo 7? Gracias. Era lo mismo que nosotros leímos anoche en Lucas 15:2. ¿Qué hacían los fariseos y los escribas cuando murmuraban? Decían: este hombre recibe a los pecadores, se sienta y come con los publicanos. Y ahora no solamente los fariseos y los escribas que estaban ahí, sino todo el pueblo que conocía quién era Zaqueo, murmuraron y dijeron: ¿cómo puede Jesús entrar y posar con este pecador? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. ¿Quién puede continuar el verso? ¿Cuál fue la resolución de Zaqueo? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Gracias. A él no le importaba que lo estaban criticando en este momento. A él no le importaba de que toda esa multitud estaba en su contra, de que todas esas personas estaban en contra de que Jesús estuviera en su casa. Él en ese momento hizo confesión, hizo esa resolución públicamente
de devolver todo lo que él había robado. Y realmente, hermanos, este es el significado del bautismo. Es una relación que no está comenzando en el momento que uno entra en el agua, sino que es algo que uno ya experimentó desde antes con el Señor Jesús. Y aunque Zaqueo apenas estaba conociendo a Jesús, él ya había tenido una experiencia con él. Él ya había tenido una experiencia con Dios. Por eso en ese momento no importaba nada de lo que decía la gente. Él necesitaba la salvación. Y el Señor Jesús, al escuchar lo que decía la gente, Él dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es ¿qué? Es hijo de Abraham. Él también es de la familia. Los fariseos se jactaban ¿de qué? De que ellos eran hijos de Abraham. ¿No es así? Ese era como una medalla que ellos traían puesta sobre sí. Decían, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos de la sangre real del patriarca. Pero ¿cómo les reprendió Jesús una vez? Les dijo, si ustedes se dicen ser hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Sus palabras no están de acuerdo con sus acciones. Ustedes dicen que son el pueblo escogido, que son descendencia del patriarca Abraham. Pero sus obras están lejos de ser las obras del patriarca. Y en esta ocasión, este hombre que había sido rechazado, que no era visto como alguien de la familia, que no era visto como alguien del pueblo, el Señor Jesús le reafirma y le dice, Él también es hijo de Abraham. De hecho, Él es un verdadero hijo de Abraham porque está llevando a cabo las obras de la fe, las obras de arrepentimiento. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, no a lo que ya estaba dentro del redil, no a los que no tenían necesidad de un Salvador. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Él vino a este mundo específicamente por Zaqueo. Él vino a este mundo específicamente por María, por todos los publicanos, por todos los pecadores, todos aquellos que ven su indignidad al compararse con Dios. ¿Nos imaginamos el gozo que Jesús sintió en ese día, hermanos? Anoche leímos el verso que dice que en el cielo hay gozo cuando sucede ¿qué? Cuando un pecador se arrepiente. Y en ese momento Jesús tenía delante de él un pecador verdaderamente arrepentido. Jesús había pasado por una situación muy similar a la cual estaba pasando en este momento. Y fue tocada en la lección de la escuela sabática, brevemente. Jesús había encontrado con otro hombre rico en otra ocasión. Y este hombre rico también había sentido ese deseo de conocer a Jesús, de estar junto a Él. Nosotros recordamos la historia. El joven rico que vino con Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le demostró la ley, dijo, yo ya he guardado esas cosas, desde que era niño he guardado la ley. Pero el Señor Jesús conocía su corazón. Le dijo, una cosa te falta. Cuando le presentó lo que le faltaba a este joven, él se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Y fue entonces cuando los discípulos, al ver lo que había sucedido y escuchar las palabras de Jesús, cuando él dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos? ¿Quiénes? Los que tienen riquezas. ¿Cuán difícil va a ser para que un rico entre en el reino de los cielos? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y los que oyeron esto dijeron, entonces, ¿quién va a ser salvo? ¿Quién va a poder ser salvo entonces, Señor? Y Jesús les dice, es imposible para los hombres. ¿Están de acuerdo? Si nosotros lo vemos humanamente, para que alguien se salve es una imposibilidad. Para que un rico se salve es una imposibilidad, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ahora, hermanos, ellos tenían enfrente de ellos Mateo, Pedro, Juan, Bartolomé, todos los discípulos que habían dudado, ¿quién se puede salvar entonces? Cuando Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ahora ellos tenían una demostración de la veracidad de las palabras de Cristo. Vieron cómo
por la gracia de Dios, un rico podría entrar en el reino de Dios. Ahora delante de ellos tenían a un rico que había aceptado y que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para entrar en el reino del Señor. Saben, ambos, tanto Zaqueo como el joven rico, llegaron a la misma encrucijada. Ambos disfrutaban de los placeres de este mundo. No les hacía falta nada, materialmente hablando. Pero también ambos sintieron un vacío en su corazón y al escuchar de Jesús, al escuchar las historias de este hombre, al escuchar sobre los milagros que él hacía y cómo él trataba a aquellos que eran rechazados por la sociedad, vinieron a él. Ambos fueron atraídos por el amor del Señor hacia Jesús. Y traían sobre sí la misma pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y podríamos decir que el destino de su vida colgaba en la decisión que ellos iban a tomar cuando escucharan la respuesta a la pregunta de su corazón. ¿Y cuál fue la respuesta de Zaqueo? La primera respuesta de Zaqueo al amor de Cristo consistió en manifestar compasión hacia ¿quiénes? Hacia el pobre y el doliente. ¿Qué le había pedido Jesús que hiciera al joven rico? Que fuera esto, que manifestara compasión hacia el pobre y el doliente. Pero el joven rico era muy orgulloso, él estaba muy amarrado a las riquezas de este mundo, que él no podía dejarlas, pero Zaqueo, su primera respuesta a la demostración de amor de Cristo fue hacer exactamente lo que falló de hacer el joven rico. Él llegó a la conclusión dada al joven rico sin que Jesús le mandara directamente que lo hiciera. Y es lo mismo que espera el Señor Jesús de cada oveja negra en esos días. De cada persona que ha sido rechazada, por más que haya sido rechazada por el resto de las ovejas. Nos dice aquí: toda alma convertida querrá, como Zaqueo, señalar la entrada de Cristo en su corazón, mediante el abandono de sus prácticas injustas que caracterizaban su vida. A semejanza del príncipe de los publicanos, dará prueba de su sinceridad, haciendo restitución. La gracia de Dios obra por la renovación para transformar la vida. Ese es el reposo que nosotros estábamos tocando en la escuela sabática. Esa transformación de vida. El dejar de huir de ese pasado de pecados. El dejar de huir de todos los errores que hemos cometido y finalmente permitir que Dios tome nuestra vida y la transforme en algo bello. Pero aquí nos dice que no basta un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarse corrigiendo este mal hábito o aquel otro y esperan de este modo llegar a ser cristianos, pero están comenzando por mal lugar. ¿Dónde tiene que comenzar esta obra? En el corazón. Zaqueo se convenció del pecado en el cual él vivía, no por las críticas de las personas, no porque ellos lo acusaban, porque ellos lo rechazaban, sino porque había contemplado el amor de Dios para con él. Y él tenía ese deseo de estar finalmente con su Salvador. No somos salvos por las obras, hermanos. Aquí está hablando acerca de una obra y está hablando acerca de un cambio que tiene que ser realizado. Pero hay una importancia en las obras. A pesar de que ellas no nos salvan a nosotros, hay un lugar dentro de la predicación del Evangelio para las buenas obras. ¿Qué nos dice Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean que vuestras buenas obras, y ¿cuál va a ser el resultado? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, las personas no pueden leer nuestros corazones. Ellos no pueden leer lo que está aquí dentro, lo que nosotros pensamos, pero sí pueden ver nuestras obras. Y nuestras obras son parte de la evangelización de este mundo. Nosotros debemos permitir que el Señor tome nuestras vidas, nos transforme y que esos frutos puedan ser la semilla plantada en otras personas. No podemos llevar una vida de pecado, aunque seamos rechazados por los demás. Jesús nunca justificó la vida de Zaqueo y dijo: a ti te voy a bajar la norma. Para ti las reglas cambian porque tú has sido rechazado toda tu vida. El llamado que Juan el Bautista hacía para los publicanos
era el mismo que se le hacía a los fariseos, el mismo que se le hacía a los soldados, el mismo que se le hacía al rey y la reina. Todos necesitaban de un arrepentimiento. Y el Señor lo espera de cada oveja de su redil. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. La salvación es en Dios buscando al pecador y el pecador aceptando la salvación ofrecida para él. Saben, al final del día, cuando el juez se siente y vea nuestros expedientes, Él no va a darnos salvación o perdición por lo que otros nos hayan hecho a nosotros, sino porque lo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer según la luz que nosotros hayamos conocido. Como Zaqueo, el Señor nos está pidiendo que no nos rebelemos a lo que Él ya nos enseñó, al llamado que Él ya nos hizo de abandonar nuestras vidas de pecado y de entregarnos en sus manos. Por eso los quiero dejar con esas preguntas, hermanos. Como Zaqueo, ¿qué mensaje de cambio nos ha mandado Dios? ¿Qué mensaje les está llevando a cada uno de ustedes? Nuestras vidas son muy diferentes. Todos nosotros tenemos trabajos diferentes, creencias dentro del trabajo, enseñanzas que nosotros tenemos diferentes. Tenemos diferentes estilos de vida. Por eso el mensaje a cada uno de nosotros va a ser individual, va a ser especial del Señor. ¿Qué mensaje nos está mandando el Señor a nosotros? ¿Reconocemos como Zaqueo nuestra condición pecaminosa? ¿Hemos sido convencidos de pecado? Y una vez que ya hemos sido convencidos de pecado, que ya el Señor nos ha señalado algo que debemos dejar, algo que debemos cambiar, ¿lo estamos postergando? ¿Lo estamos dejando para después? Zaqueo no esperó hasta el día que se encontrara con Jesús para hacer un cambio de vida. Él ni siquiera sabía que Jesús iba a cruzar por Jericó cuando permitió que el Espíritu Santo comenzara a hacer los cambios en su vida. Y hermanos, normalmente decimos, no sabemos cuándo va a ser nuestro último día aquí. Yo les puedo decir, hermanos, tal vez hoy ninguno de nosotros va a morir. Tal vez mañana tampoco. Tal vez ni el próximo año nos toque ver la muerte. Tal vez nunca nos toque ver la muerte, hermanos. Pero sí les digo una cosa. Nuestra tardanza en cambiar nuestro camino, nuestra tardanza en hacer los cambios necesarios para la salvación, hermanos, solamente van a hacer ese cambio más difícil entre más lo dilatemos. Hoy podemos comenzar una vida nueva. Hoy nosotros podemos ser esa causa de gozo en el cielo. Hoy nosotros podemos ser causa de gozo en el corazón de nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude para que esta sea nuestra experiencia. Amén.